Capítulo 8. El árbol de los espíritus de fuego. El tronco estaba desequilibrado por el peso de Naila. Ella estaba aferrada al tronco para no poder hundirse y poder ahogarse, pero se daba cuenta que mientras más luchaba para mantenerse a flote, se daba cuenta que su cabello se enredaba en cada una de las ramas de ese tronco. Por lo tanto, trató de mantener la calma cuando se dio cuenta que la corriente era muy fuerte, cuando también percibió que no habían canoas ni hombres gritando su nombre cerca del río. Entendió que tal vez su aldea ya había quedado un poco lejos cuando el tronco la había arrastrado. Trató de mantenerse muy a salvo, flotando en el tronco y agarrándose fuertemente. Utilizó todos sus músculos para que las fuerzas no le fallaran. Mientras esto pasaba, comenzó a tomar un poco de fuerzas y de ánimo y se dio cuenta que pudo quedarse acostada sobre la parte superior del tronco. Pero también se dio cuenta que ya también era de noche y que había fuerte lluvia y también estaba todo muy frío. Se dio cuenta que estaba conociendo un poco el paisaje y un poco más allá el tronco iría con gran fuerza por el recodo del río. Ya no escuchaba nada, solamente el sonido fuerte de las aguas. Entonces ella, aferrada al tronco, trató de pensar en un plan. Se daba cuenta que habían troncos que flotaban al lado de ella, pero si no tenía la fuerza suficiente para llegar, se hundiría o tal vez la corriente la arrastraría. Tampoco sentía que sus pies tocaban el suelo, por lo tanto era muy exagerado y peligroso arriesgarse en esa acción. Naila pensó que seguramente con lo buena nadadora que ella no debía tenerle miedo al agua, pero sí la asustaba saber que más allá iba a encontrar un acantilado y que no era muy suave poder llegar a ese lugar. Por lo tanto, permaneció segura en ese lugar abrazada al tronco. Se dio cuenta que un poco más allá, en la zona del río Tataú, había un árbol. Habían árboles que tenían un nombre como árboles que estaban embrujados o que eran de dioses. Por lo tanto, ella dijo, ¿y si me acercara a ese árbol que ya lo había visto muchas veces con su papá cuando navegaba en la canoa? A lo mejor podría hacerme no prestarle importancia a lo que han dicho los brujos por tanto tiempo, y me arriesgo y me afirmo a él. ¿Y por qué este árbol tenía ese nombre característico? Porque en esa estación del año comenzaban a aparecer unos puntitos insignificantes y quedaba una pequeña luz, pero ese puntito, que era una pequeña flor, atraía a las luciérnagas, de manera que todas las noches muchas luciérnagas llegaban a ese árbol. Por lo tanto los Dayakas le habían dado ese nombre. Entonces ella, no importando todo el temor que le habían dado los hombres de la aldea de que eran árboles embrujados, antes de que el árbol avanzara un poco más, cuando estuvo muy cerca del árbol, ella tomó fuerza y se abalanzó sobre las ramas. Fue difícil, su pelo volvió a enredarse, pero ya estaba un poco más segura. El árbol pasó debajo del otro tronco y ahora ya estaba un poco más segura en ese lugar. Comenzó a treparse como los monos para quedar un poco más cómodo. Aún estaba muy mojada, hacía frío, pero sabía que no importando esos minúsculos espíritus de fuego que estaban cerca de ellas, ella podía estar a salvo. Ahora podía pensar un poco con más calma. Ya sabía que ningún tronco la llevaba de un lugar a otro, sino que estaba en un árbol abrazada para no caer hacia el agua que estaba debajo de sus pies. Allí, con el corazón latiendo desordenadamente todavía, se estaba acordando de lo que había pasado. Tenía un poco de hambre y se acordaba cuán lindo había sido haber estado en esa fiesta. Se había recordado cómo había atendido a los visitantes, cómo el maestro Puye había sanado la herida cuando el hombre había caído y se había roto un brazo, y ahora se daba cuenta que estaba tan sola, con tanta ansiedad, acompañada solamente por esos pequeños espíritus de fuego. Pero Naila no tenía miedo, sentía que estaba a salvo y siempre estaba a salvo, exclamó ella en voz alta. Trató de acomodarse lo mejor que pudo, y mientras veía que la oscuridad llegaba, recordó las palabras del maestro Puyi: Dios está conmigo, en todas partes estoy segura, siempre seguro. Con ese sentimiento comenzó ella ya a apoyarse un poco más tranquila en las ramas y comenzó a buscar descanso. Mientras ella estaba pensando cómo los tambores de Dios habían permitido que el maestro Puye, aquella noche cuando el hombre se dañó, hubiese llegado a esa fiesta, probablemente Dios también estaba haciendo algo para que los tambores de Dios pudieran rescatarla. Sabía que de alguna otra forma alguien podía saber de ella y nadie podía huir de la presencia de Dios. Nuevamente comenzó a lloviznar y comenzó ya a ver el lugar más cómodo para estar abrazada a ese árbol durante la noche. La noche fue muy larga y estuvo
con la ropa húmeda toda esa noche, tratando de poder descansar. Cuando la mañana ya apareció, estaba un poco gris y se dio cuenta y fue capaz de reconocer el lugar. El lugar había sido por algunos meses atrás trabajado por el brujo. Él había ido a buscar ese lugar para hacer una plantación de arroz. Por lo tanto, se dio cuenta que sí, ese lugar, un poco más arriba del árbol, comenzó a trepar y sí, era el lugar que Malik, el brujo, había preparado. Pero en aquella ocasión, Malik había encontrado dos malos augurios. Uno, un ave de mal augurio, había cruzado por su camino y eso decía que traía una maldición. Y también una serpiente manchada se había deslizado por la senda donde él caminaba. Por lo tanto, él maldijo el lugar y le avisó a todas las personas que no se acercaran porque había maldición en ese sembradío de arroz. Por lo tanto, no terminó de cosechar ni nada de eso. Además, puso grandes ramas y piedras para que quedara como una señal y nadie más se pudiese acercar. Pero mientras ella se acordaba de ese incidente, también recordó que si el brujo había estado en ese lugar, Malik había estado trabajando las tierras, claramente tendría que haber tenido un lugar para descansar. Eso quiere decir que podía tener un hogar, podía tener una choza donde ella podía encontrar un refugio mientras alguien llegaba a buscarla. Entonces, ella comenzó a pensar cómo se podía deslizar a la ribera opuesta del árbol que la había cuidado durante toda la noche, el árbol de los espíritus de fuego, y se dio cuenta que aún había harta corriente, que aún el río rugía, pero como ella era una buena nadadora y tenía mucho ánimo de poder salir adelante y no quedarse todo un día otra vez sentada en ramas incómodas de ese árbol, buscó el mejor momento para poder lanzarse al río, nadar rápidamente y llegar a la otra orilla. Como nos dice el relato, claro, Naila logró hacerlo y en poco tiempo ya estaba caminando en una tierra más firme. Comenzó entonces a escudriñar el lugar y se dio cuenta que sí, habían palmeras. De esas palmeras ella podía sacar una fécula muy nutritiva para poder alimentarse. A pesar que no había comido desde la fiesta, no tuvo ganas de comer porque ese alimento no era tan sabroso para ella ni tan delicioso, pero sí lo tenía en conciencia para poder usarlo en un momento en que tuviera mucho hambre. Entonces, ahora que ella se encontraba frente al arrozal abandonado, había que buscar dónde estaba la choza. Después de caminar unos pasos, se encontró que allí estaba una choza posada en 8 pilares con una pequeña escalera y dentro de ella habían esterillas. Estaban húmedas, algunas tenían moho, pero si ella las desenvolvía, se daba cuenta que algunas las podía usar para poder esa noche dormir en ese lugar. Comenzó a limpiarla, comenzó a ver que el techo estaba muy arruinado, eso sí tendría que buscar una forma de poder arreglarlo, pero también para un buen aldeano que estaba allí en esos arrozales era fundamental tener una herramienta para poder buscar alimento y también poder cortar ramas que pudieran entorpecer el camino. Así que ella, pensando en Malik, dijo, él era una persona que fabricaba cuchillos y lo hacía muy elegante y muy buenos, me imagino que él debe haber tenido uno muy bueno. Comenzó a merodear cerca de la choza para ver si encontraba. Fue imposible, no encontró nada, pero cuando entró y subió los peldaños de la choza, encontró que en una viga estaba allí un cuchillo. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! Ahora los problemas se podían solucionar. Pero ¿por qué un cuchillo tan lindo y tan elegante como el que había confeccionado lo habrá dejado allí? Al momento de poder examinarlo, se dio cuenta que la punta estaba quebrada. Esa era la razón por qué Malik lo había dejado en ese lugar y ya no lo iba a usar más. Entonces Naila, ya con un cuchillo en sus manos, sabiendo que podía hacer mucho con él, comenzó a buscar rápidamente hojas de palma para que de esa forma pudiera construir un nuevo techo para la choza. Cuando estaba allí, se dio cuenta que no le iba a costar mucho poder arreglar una choza que era tan pequeñita. Había ayudado tantas veces a su mamá a construir techos que sabía muy bien cómo hacerlos y cómo poder coserlos. Incluso sabía que si daba una vuelta cerca del arrozal abandonado, encontraría trozos de lianas. Ahora, lo único que le hacía falta a ella era poder buscar un poco de comida. Había caminado mucho, había trabajado, ya el sol estaba dándole un poco en su cabeza, como mediodía, y sabía que tenía que buscar algo para poder alimentarse. Pero mientras todo esto pasaba, ella estaba pensando, ¿qué estaría pensando su papá, su mamá? ¿Qué estarían haciendo para poder buscarle, para poder encontrarla? Entonces ella dijo, si tan solo tuviera un tambor
un tambor lo haría sonar tan fuerte porque mi aldea queda más o menos a 5 kilómetros. Por lo tanto, va a ser muy difícil que me puedan encontrar. Y mucho más, aquí a este lugar no va a llegar nadie porque saben que este lugar está maldito. Así que buscaré la forma de que podamos conocer una ruta nueva en este río para que puedan venir a buscarme e internarse en la selva. Cuando ella estaba construyendo el nuevo techo y cortando con el cuchillo que había encontrado, ella pensaba: cuando el agua baje me podré poner cerca de la playa para que si pasan algunas canoas alguien pueda verme. Es la única esperanza que me está quedando. Pero dentro de todo, ella tenía mucha alegría porque sabía que Dios estaba allí y que nadie podía escapar ante la presencia de Dios. También en la choza de Naila, que ahora es su nueva choza, encontró una piedra lisa en la cual podía afilar el cuchillo que también había encontrado. Así que con gran energía le sacaba filo de tanto en tanto durante el día para poder hacer que el cuchillo fuera muy bueno y poder lograr cortar ramas y también estar atenta a buscar su alimento. Mientras tanto, todo esto sucedía y ella era una persona muy solitaria en ese pedazo de tierra. Ella en su mente recordaba cada vez el canto de Puggy: Dios está conmigo en todas partes, estoy seguro, siempre seguro. Esta selva no está vacía, Dios estaba allí, Dios estaba en todas partes y debía ser más grande que todos los espíritus. ¿No le había dicho Puggy que Dios era el autor de todas las cosas? Entonces no debía dirigirse a los espíritus, sino dirigirse a Dios. Entonces, con el cuchillo afilado entre sus manos, Naila alzó sus ojos al cielo lleno del sol y clamó: «Oh Dios, tú que estás en todas partes, yo creo en ti, te necesito, enséñame cómo debo demostrarte mi gratitud». Entonces, en su corazón sintió un velo de protección que se tendía entre ella y los peligros de la selva. Se sintió llena de valor y comenzó a cortar más palmeras y comenzó a cantar el himno que tanto había aprendido del maestro Puggy. Ahora, acompañada del parloteo de los monos y el zumbillido de los insectos que estaban cerca de ella, pronto se dio cuenta que estaba más cómoda, estaba tranquila y ya era tiempo de poder estar más en descanso. Había sido una noche muy aterradora, había estado sola, había estado casi colgando de un árbol y se dio cuenta que ya era hora de que tenía hambre. Entonces se sentó en la escalerita de la cabaña y comenzó a pensar qué iba a comer. Sabía que el sagú era un alimento nutritivo, pero no le gustaba, como habíamos dicho anteriormente. Ya tendría tiempo cuando no podría encontrar algunas otras cosas. Dio una mirada cerca de la choza y encontró que habían bananos. Lamentablemente estos bananos estaban verdes, así que tuvo que desertar de la idea de poder comer. Pero también encontró un alimento bastante aceptable, que era un tocón de la palma de areca. El sol ya se estaba poniendo y Naila se sentía muy cansada y no tenía voluntad para hacer nada más. Entonces, ahora entró a su choza, estiró las esterillas y comenzó a prepararse para el descanso. Se acostó para descansar, no importa que tuviese un poco de hambre. Había sido un día muy agotador, extenuante y casi todo lo había hecho recibiendo los rayos del sol. No estaba acostumbrado a cubrirse con mantas, por lo tanto no iba a ser necesario tener que echar de menos las mantas que estaban en su casa. Los mosquitos tampoco la molestaban, así que muy pronto Naila se durmió. Al día siguiente, cuando ya el sol comenzó a aparecer, su primer pensamiento fue de gratitud. Dios la había librado, esa noche no había llovido, por lo tanto el descanso había sido muy bueno. Rápidamente su mente evocó a su padre. ¿Qué iba a hacer su papá en este nuevo día? ¿Vendría a buscarla? Entonces ella pensaba en su familia. ¿Cómo sería que iban a encontrar al cocodrilo blanco para que supieran que a lo mejor ellos pensaban que ahí estaba el espíritu que le había hecho daño? Pero ¿cómo decirles que no? En realidad no estaba muerta y que el cocodrilo tampoco se la había comido ni se la había tragado. Ahora sí, pensando y moviéndose de un lugar a otro en su esterilla, el estómago le avisó que tenía hambre, que estaba muy hambrienta. No había comido nada, como ya sabemos, desde la fiesta donde había estado reunida con la familia y con muchos aldeanos. Entonces nuestra amiga Naila se abrió camino entre los matorrales y llegó a la orilla de un arroyito. Allí, curvado por el lecho, descubrió que estaba el río Tataú, el que la había llevado hasta esos arrozales la noche anterior. Trató de recordar el nombre de este pequeño río que iba a usar ella para poder tomar agüita, lavar su ropa y también hacerse aseo. Ibatú se llamaba, era el nombre en su lengua nativa que significaba piedra.
A unos pocos metros de la desembocadura del arroyo encontró una roca chata, excelente para usarla como lavadero. Por lo tanto, se sumergió, se bañó, se frotó con la piedra que había encontrado también en la orilla y lavó su ropa. Finalmente se vistió aunque la ropa estaba mojada. Entonces ahora quiso mirar qué paisaje tenía desde esa piedra lisa que había encontrado en ese arroyo. Y sus manos comenzaron a mover las ramas de los árboles y que tenían un poco de agüita porque estaban sumidas a la orilla del río, y en ese momento, entre grandes raíces del árbol, en la desembocadura del río apareció lentamente una figura. Era el cocodrilo blanco. Naila quedó congelada, quedó petrificada. Parecía que sobre la roca donde estaba de pie ni siquiera podía moverse, porque cualquier movimiento daría pistas a un cocodrilo de que ahí estaba un ser humano y que él podía atacarlo. Por lo tanto, en silencio, quedó atenta a ver lo que había visto en la corriente del río Tataú. Rápidamente el cocodrilo dio algunos movimientos y vio cómo éste se desapareció río abajo. Seguramente su guarida estaba debajo de esas riberas. Mientras caminaba hacia la choza, Naila pensaba: ¿será verdad que el espíritu del joven Yacán está en ese cocodrilo? ¿Será verdad lo que todos dicen? Naila tomó su cuchillo y comenzó a cortar el tacón de palma da seca. Era un tacón bastante grande. Malik debía haber sido el que había cortado la palmera durante la época de cultivo de arroz el año anterior. El tacón estaba completamente podrido, de modo que no le costó nada voltearlo, y menos aún partirlo a lo largo. Con un grito de alegría se encontró con una cantidad enorme de gusanos, así que comenzó con sus dedos a revolver la pulpa descompuesta y comenzó a tragarla con gran alegría. Era un plato delicioso. Hacía que cualquier persona desease con muchas ganas poder tragar ese bocado. Pero también ella tenía un dominio propio. A pesar de que estaba muy rico y tenía mucho para poder comer de esa palmera, guardó una porción porque si en un momento del día también volvía a tener un poco más de hambre. Lo guardó debajo de un trozo de hoja de banano. Aunque tenía mucha hambre, prefirió guardar un poquito para más tarde. Siguió desgarrando la pulpa descompuesta del tocón y muy pronto tuvo sobre la hoja de banano una docena de grandes larvas amarillas. Entonces cubrió con dichas hojas la otra mitad del tocón que aún no había explorado y la sujetó con las piedras. Ascendió las escaleritas que la conducían a su nueva choza y se sentó en el peldaño más alto. En sus manos tenía el delicioso desayuno que le había proporcionado la palmera. Fue comiendo las larvas una a una. Cuando acabó, se dirigió al arroyo Batú y allí comenzó a beber un poco más de agua fresca.